De nuevo, en el video anterior demostré a usted dos maneras que podemos escoger entre para hacer algo del trabajo de observación con respecto a los quienes. Uno, para recordarle, es el método más simple o la manera más simple de solamente identificar y no hacer nada de examinar todavía. Solamente voy a escribir el quién, en este caso los marineros, y voy a escribir los versos. Los marineros padecen en 1.5 y 1.7 hasta 16. Si vamos a usar ese método, vamos a necesitar regresar más tarde para hacer el trabajo de examinar de los quienes que deseamos examinar. El beneficio de esta manera es que podemos buscar y identificar más rápidamente todos los quienes en un libro y podemos regresar más tarde para considerar los quienes y decidir si vamos a examinar a todos o no. ¿Ok? Es el beneficio de este método. La segunda manera es que se puede escribir el quién y el verso y una frase descriptiva. Por ejemplo, el Señor en 1 y 2, el Señor llama a Jonás a ir a Nínive para proclamar contra ella. El beneficio de esta manera es que, aunque cuesta más tiempo en el comienzo del trabajo de la observación, vamos a tener las frases descriptivas ya, no solamente en mente, sino que en nuestros apuntes, ¿ok? Y es uno de los beneficios. Y podemos regresar más tarde para examinar los quienes más importantes y ya vamos a tener la gran parte del examinar ya hecho. ¿Ok? Es el beneficio de este método. Una cosa para recordar es que las preguntas de examinar sobre los quienes son la siguiente: ¿qué se dice acerca de la persona o grupo de personas en el texto y a quién hace referencia el pronombre? ¿Y algún pronombre en particular se repite con frecuencia? Hay un cambio de pronombres. Entonces, especialmente la primera pregunta aquí es muy importante. ¿Qué se dice acerca de la persona o grupo de personas en el texto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí lo que el texto dice acerca del Señor es que el Señor llama a Jonás a ir a Nínive para proclamar contra ella. Pero la debilidad de esta manera es que necesitamos regresar para considerar todo el verso de nuevo y tal vez verso 3, porque lo que el texto dice además de eso acerca del Señor es que la razón que él quería que Jonás proclamara contra ella fue que la ciudad fue muy mala. Okay? No son las palabras exactas del texto, pero es el sentido. Okay? Entonces vamos a necesitar tener mucho cuidado en asegurar que estamos captando esta información en nuestro trabajo de la observación con los quienes. ¿Me explico? Ok. Ok, una tercera manera para hacer el identificar de un quién es escribir el versículo y el texto de la Biblia para tener todo eso en los apuntes. Tengo un ejemplo aquí con el quién de Jonás. Por ejemplo, en verso 1:1 dice que Jonás fue hijo de Amitai, vino palabra del Señor a él, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Y en 1:3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis,
lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y yo tengo todas las referencias a Jonás así, con lo que dice el texto, ¿ok? Excepto de no tengo todo el texto de su oración del vientre de la gran pez. Y podemos decidir si deseamos decidirlo más tarde, que esta oración es muy importante y podemos examinar esta oración por sí misma, ¿ok? Pero son otros ejemplos. Ok, ¿por qué quiero hacer esta manera a veces? Porque me ayuda mucho en enfocarme en lo que dice el texto. Y esto es la cosa mayor sobre el paso de la observación. Observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué significa? Aplicación, ¿qué debo hacer? Entonces, este método me ayuda a escribir en mis apuntes lo que dice el texto exactamente en la Biblia de las Américas o cualquier traducción que voy a usar, lo que dice el texto acerca de quién de Jonás. ¿Ok? Una cosa, un ejemplo. Esto me ayuda, por ejemplo, aquí en verso 1:12. Sea posible que yo voy a olvidar esto. Y él, Jonás, les dijo a los marineros, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y esto tal vez va a ser importante. Al menos para mí es muy interesante que Jonás tenía autoconciencia sobre su culpa, ¿ok? Y aunque él iba a decir algo malo en el español, perdón. Él tenía autoconciencia o autoconocimiento acerca de su culpa, que Dios causó la tempestad debido a la desobediencia de Jonás, ¿ok? Es un ejemplo de la razón que a veces, no siempre, pero a veces prefiero hacer el trabajo de la observación con un quién en esta manera, ¿ok? Y tengo todas las referencias a Jonás aquí. ¿Es mucho trabajo? Sí, absolutamente que sí, es mucho trabajo. Pero estamos estudiando la Biblia, la bendita palabra de Dios, y deseamos tomar nuestro tiempo para enfocarnos en lo que dice el texto. Es el punto aquí. Ok, para que usted sepa, además de los marineros y Jonás, y el Señor, hay otros quienes que yo identifico en el libro de Jonás. Y no voy a mostrarle a usted todo el trabajo de identificación y examinación que yo hice con estos quienes para ahorrar tiempo y para no aburrirle demasiadamente. Pero para que usted sepa, necesito buscar mis apuntes aquí muy rápidamente. Perdóname, yo pensé que ya tuve mis apuntes aquí. Momentito. Ok. Además de Jonás y el Señor y los marineros, yo tengo como unos de los quienes del libro de Jonás, la gran pez. Tal vez usted no va a querer incluir la gran pez como animal, como uno de los quienes, pero yo sí. Los habitantes de Nínive, el rey de Nínive, un gusano
qué extraño, y los animales de Nínive. Si usted quiere incluir algo sobre animales, pero no la gran pez y el gusano y los animales de Nínive que son mencionados en el fin, en la última parte, usted puede hacer algo como la creación de Dios o la naturaleza de Dios o diferentes para que usted sepa. Pero son los quienes tal vez usted tiene otros quienes además de estos también, no sé. ¿Ok? Entonces, si usted hizo un trabajo